Shalom, shalom, Dios le bendiga de una manera especial. Soy el doctor Luis Aviñón Luperón. Actualmente estamos como rector de la Universidad Shalom y como director de la Asociación Internacional de Teólogos Bíblicos, sede República Dominicana. Para mí es un grato placer y un grato honor tratar ciertos temas importantes en el ámbito teológico. Y uno de los temas ¿es importante la historia antigua dentro de los estudios teológicos? Repito, ¿es importante la historia antigua dentro de los estudios teológicos? La respuesta es sí, por supuesto. Es totalmente indispensable e fundamental. ¿Por qué digo que es importante? Por los siguientes motivos. En primer lugar, la Biblia no es un libro de ciencia. Perfecto, eso lo podemos entender. La Biblia no es un libro de ciencia. Los autógrafos o los autores no fueron historiadores, pero independientemente de que la Biblia no es un libro de ciencia e independientemente de que los autores no fueron historiadores, en el Antiguo Testamento específicamente contiene bases históricas. Y no solamente que contiene bases históricas, sino es que contiene historias antiguas de civilizaciones antiguas. Y si tú analizas y estudias lo que es específicamente la contextualización del Antiguo Testamento, te darás cuenta que podemos ver, por ejemplo, muchas ciudades, muchas naciones mesopotámicas. Cuando hablamos de naciones mesopotámicas, estamos hablando de ciudades que estaban a las orillas del gran río Éufrates y el gran río Tigres. Gran río Éufrates y el gran río Tigres, que son las dos cuencas de la media luna que compone toda la región geográfica de la antigua Mesopotamia, como lo que es Babilonia, los persas, Asiria, los sumerios, los babilónicos, etcétera, etcétera. Y muchas de estas ciudades tuvieron que ver con el forjamiento étnico, social, económico y cultural del Estado de Israel. ¿Por qué digo esto? Porque tú quieres conocer cómo fue el proceso evolutivo en la parte social, en la parte económica, en la parte política, en la parte sociocultural, etcétera, etcétera. Hay que analizar las culturas antiguas. ¿Por qué hay que analizar las culturas antiguas? Por el simple razón de que ciertos reglamentos políticos o sistemas culturales desarrollados en la vida cotidiana del pueblo de Israel fue extraído totalmente de naciones antiguas. Como por ejemplo, como entenderás que la adoración al becerro de oro en el momento cuando Moisés desciende del Sinaí, si tú analizas lo que es el mito egipcio del panteón de Egipto, te darás cuenta que el becerro de oro es representado bajo una deidad egipcia totalmente. Si tú analizas de igual manera ciertas características idolátricas desarrolladas por Israel, como lo que era, por ejemplo, la adoración o el asesinato a primogénitos, a niños, esto era también un producto de lo que eran las culturas antiguas en cuanto al dios Baal, al dios Marduk, etcétera, etcétera, como lo que es la civilización cananea y como lo que es la civilización mesopotámica, específicamente en Babilonia. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas de las cosas, muchas de la vida cotidiana, de las cosas culturales, políticas, sociales, desarrolladas por Israel, vino a través de una culturalización que tuvo Israel por tantos años viviendo con estas naciones internacionales. Es como, por ejemplo, Israel duró 400 y tantos años en Egipto. Y me van a decir a mí que Israel no adoptó sistemas culturales, sistemas políticos, ingeniería, ciencia. Por supuesto que sí. E incluso me atrevo a decir que la materia prima que se utilizó, escuche bien, que se utilizó para poder crear lo que es el tabernáculo, el bronce, lo que es la madera de acacia, el oro macizo, etcétera, etcétera. ¿De dónde usted cree que fue sacado? Fue de Egipto, señores. Fue de Egipto. Incluso la madera que utilizó Nehemías en la era post-exílica, en los años 538, 525 antes de Cristo, Pero Jerjes, gran emperador de la coalición medo-persa,
le entregó madera a Nehemías para la construcción. ¿Qué quiero decir con esto, señores? Que para poder entender la Biblia se necesita conocer las historias antiguas. Y conocer la historia antigua es conocer la cultura antigua. Y conocer las culturas antiguas es conocer el sistema político, religioso, mitológico de las naciones antiguas de esos tiempos. Ahora, ¿tú quieres conocer de esto y más? Escríbeme al 809-405-7691 para que puedas participar en nuestros diplomados, licenciatura y máster en teología, licenciatura en teología, maestría y doctorado en teología. Tenemos de igual manera una maestría y un diplomado en ciencias bíblicas, que ahí también te vamos a hablar sobre historias antiguas por parte de la Universidad Teológica Shalom. Para mí es un placer. Escríbeme, no te preocupes, que verás la diferencia que tendrás después de esta llamada. Shalom, para mí es un placer. Suscríbete, comparte, para que las personas puedan expansionalizar ese gran conocimiento bíblico, teológico y científico. Shalom, Dios te bendiga.